En el marco del programa Euroclima, en la etapa que ya terminó, ensayamos una fórmula para generar conocimiento y avance en la política pública en América Latina. Y ese ensayo fue el de permitir que los países en la región presentaran los avances en las reformas de sus políticas públicas, fueran normativas, fiscales, de inversión pública, tecnológicas, en fin, de innovación, de modo que la pudieran compartir con sus colegas en América Latina y eso acortara los tiempos de aprendizaje en caso de replicación de esas políticas públicas. Los países nos manifestaron el interés en poder contar con un espacio de intercambio de experiencias de sur a sur, es decir, cómo lo que ya se había venido haciendo de manera exitosa en los países de la región podría servirle también a los países de la región como para replicar. En 2015, en el seminario que hicimos en Buenos Aires, se dio como la gran apertura de este programa. En 2016, en febrero, se hizo un taller mucho más grande donde algunos países destacaron lo que venían haciendo en temas de adaptación, otros países destacaron lo que venían haciendo en temas de mitigación, otros en políticas públicas, otros en avances legislativos como las leyes de cambio climático. Pusimos en sintonía a los países de la región para que se identificaran unos como demandantes y otros como oferentes de políticas públicas que se pudieran replicar en uno y otros países. Y la sorpresa fue que al final de este evento en México, a un conjunto de 6 países les pareció muy interesante poder conocer más a fondo esta experiencia del Perú. Llevamos a este conjunto de 6 países durante 2 días a Lima, les explicaran cómo había sido todo el proceso, desde su génesis hasta lo que habían logrado después de todos los años de implementación. Vimos ejemplos muy bonitos, de muy variados alcances. Por ejemplo, uno que me impresionó enormemente lo hizo Perú. Y fue una combinación de modificar en el Sistema Nacional de Inversiones Públicas de Perú la tasa de descuento con la que evalúan los proyectos de inversión pública y darle puntos adicionales a aquellos proyectos que tuvieran, por así decirlo, externalidades o repercusiones positivas de tipo ambiental. Entonces, la combinación de modificar la tasa de descuento con los puntos adicionales mejora la rentabilidad social, la viabilidad de esos proyectos que tienen repercusiones ambientales positivas, haciendo que compitan en un mejor piso contra proyectos que son tradicionales, altos en carbono, de retornos muy rápidos. Entonces, para ponerlo con un ejemplo, eso permite que compitan con ventaja las hidroeléctricas, por ejemplo, contra las termoeléctricas, o las vías férreas contra las carreteras. El tema de mitigación las reconocemos como externalidades que pueden generar proyectos, por ejemplo, de transporte masivo urbano o proyectos de residuos sólidos. Dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública, como reconocemos ello, tenemos una tasa social de descuento especial para ese tipo de beneficios o externalidades y estamos trabajando con el valor social del carbono, que no es el valor económico para transar en el mercado, sino el valor social del carbono que viene a representar el valor de los daños por las emisiones. Y de esa manera nosotros estamos incentivando que sean mucho más rentables aquellos proyectos que van a trabajar con, digamos, con energías limpias o van a utilizar bien los recursos. Otros proyectos que vimos interesantes fue, por ejemplo, el caso de Cuba con su innovación para la restauración de manglares en América Latina, o el caso de Honduras para la captura de agua en edificaciones públicas en la periferia deprimida, sobre todo en escuelas, de modo de combatir el proceso de sequía y desertificación. Este proyecto vamos a estar actuando en 80 kilómetros de costa a proteger ante inundaciones costeras, donde identificamos 21.500 beneficiarios directos que reducirían su vulnerabilidad ante el cambio climático y 270.000 personas, es decir, estos 6 municipios beneficiados indirectos de las medidas de adaptación. Esto se traduce en 7.318 hectáreas de manglar a recuperar. Porque hablamos del rostro humano, nosotros manejamos ese tema a nivel de ministro, en la Secretaría, es porque queremos llevarlo a gobiernos local, ¿verdad? Que se vea en la gente, para que la gente lo pueda absorber, manejar, empoderarse de él, que estas medidas que se realizan realmente se lleguen a la gente, a los gobiernos locales. Entonces, es en los barrios urbanos vulnerables de la capital,
donde tenemos diseño y construcción de las obras de cosecha de aguas y control de inundaciones como medidas de adaptación al cambio climático. Estamos trabajando también en el sector forestal, tenemos ahorita ya un programa, toda la zona Caribe, para tener un mecanismo de pagos por resultado de alrededor de 11 millones de toneladas en 5 años, en todo lo que es la zona del Caribe. Estamos preparando otras zonas también para poder tener este incentivo positivo para reducir la deforestación y por ende sus emisiones. Es una línea bien importante en estos momentos para el gobierno actual, la Alianza por el Millón. Ha sido lanzado este programa para reforestar en un plazo de 20 años, reforestar 1 millón de hectáreas. Se crea una normativa que dispone la certificación de maderas a partir de reforestación y se le da la oportunidad a que productores obtengan créditos blandos para, y la certificación de esas maderas para la utilización con fines industriales, y así de esa manera podamos disminuir la presión sobre bosques nativos. Las capacidades se tienen que construir dentro de cada ministerio. Cada técnico que está desarrollando un proyecto tiene que saber evaluar cuál es el nivel de emisiones de eso que está diseñando y cuáles son las alternativas mínimas de impactos en términos de vulnerabilidad de lo que está diseñando. Se está impulsando la creación de la Oficina Nacional de Cambio Climático, precisamente para fortalecer todas las políticas que en materia de cambio climático se están llevando a cabo en nuestro país y las que se perfilan también podamos cumplir para lograr la reducción de las gases de efecto invernadero y cumplir así con lo presentado en los INDC, ¿no? Y el compromiso moral que tenemos con el planeta. De un instrumento interesante que es la posibilidad de las instituciones públicas que siempre han tenido un problema de ¿por qué voy a invertir en una tecnología más cara si después los gastos, o sea, los ahorros que tengo en realidad no los puedo usar y me van a rentas generales, ¿no? Entonces, en realidad, a través de un decreto, eso se hizo un decreto que, considerando las ESCOs como empresas certificadas por nosotros mismos, posibilita el pasaje de los ahorros a las inversiones. Que va en la implementación de un programa de incentivos y subsidios enfocados en energía limpia para el sector transporte. Sin embargo, lo que estamos observando es que limitarlo únicamente a un sector en particular nos haría perder grandiosas oportunidades. El diseño de este programa está basado en movilidad urbana. Esperamos que del nivel regional puedan surgir acciones específicas para sus problemas de cambio climático, tanto a nivel de mitigación como adaptación, pero además se haga un nexo con la política nacional que existe en términos de mitigación y de adaptación y se puedan desarrollar acciones que emanen de las regiones y que estén siempre alineadas con las políticas nacionales. Para ayudarnos en este proceso tenemos un aliado que es ADAPT Chile, es una ONG. Ellos tienen un trabajo muy bien desarrollado a nivel de creación de capacidades en gobiernos locales. Apoyar la generación de capacidades en la escala local, y estos son algunos de los instrumentos que estamos empezando a llevarles a los tomadores de decisiones a nivel local. Principalmente estamos trabajando en este momento tratando de llegarle a alcaldes y gobernadores. Entonces, en este momento ellos están formulando sus planes de desarrollo locales. Y es el momento de incluir estas consideraciones de variabilidad y cambio climático en esos instrumentos que son los que más adelante nos van a permitir, uno, gestionar recursos para realmente implementar acciones en esta medida, y dos, poder hacer un seguimiento. El objetivo de reducir en 80% la deforestación en la Amazonía, con base en la media histórica, y también otros compromisos mensurables como el crecimiento de 11% en el uso de biocombustibles. Pero lo más importante, lo que quería destacar aquí, es que fueron creadas las estructuras de gobernanza. El concepto de crecimiento verde está dentro del plan de desarrollo, entonces vemos al cambio climático no nada más como un problema, sino como un reto importante para el desarrollo, por lo que decía Teresa, por la creación de nuevos empleos, por los sectores, por atracción a inversión. Para nosotros pues es de mucha importancia que se tome en cuenta, como se ha hecho
con Euroclima, pues las posibilidades de cooperación sur-sur que se puedan ofrecer, ya lo estamos viendo en esta reunión con el programa Peer-to-Peer, el proyecto Peer-to-Peer que esperamos podamos aprovechar. En la etapa anterior de Euroclima alcanzamos a hacer un peer-to-peer en el sentido de la presentación de las alternativas y de darle seguimiento entre los países interesados en replicar la medida de política pública y los que hicieron la innovación. En este caso, en Euroclima Plus, en esta etapa, estamos manteniendo ese renglón de cooperación porque le vemos un enorme potencial y ojalá haya muchas más innovaciones que se puedan compartir a escala regional.